Justicia educacional en el contexto de formación técnico-profesional en Chile. Presentamos una revisión de la literatura chilena, incluyendo estudios, reportes y legislación sobre la formación técnico-profesional, haciendo énfasis en temas relevantes para la consolidación de una verdadera justicia educacional. La revisión se enfoca en temas clave que permitirán la conformación de un servicio educativo redefinido como bien social y que cumple con los objetivos de formación para el trabajo y competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida para beneficiar a los jóvenes más vulnerables. Las palabras claves de la presentación son educación técnico-profesional, sistema educativo chileno y articulación educativa. Chile tiene amplia oferta de educación media y superior técnico-profesional para responder a la necesidad de incrementar la competitividad por medio de la innovación y frente a la creciente demanda por acceso a la educación como un derecho social y una aspiración importante. La educación técnico-profesional en Chile se ofrece en el nivel medio, secundario y en el superior o terciario, y en ambas instancias hay una oferta pública y privada. Esto lo indica Orellana en el 2011. Los oferentes de la media técnica profesional son establecimientos de nivel medio y los de la superior técnico profesional son centros de formación técnica o CFT, institutos profesionales y algunas universidades. Las universidades confieren títulos de técnico superior y los IP y las universidades confieren títulos profesionales. Solo las universidades confieren grados de licenciatura. El contexto de la educación técnico-profesional es importante en términos de justicia educativa si se considera que cerca de 3 de cada 5 estudiantes de los 3 primeros niveles socioeconómicos siguen la modalidad técnico-profesional en enseñanza media, concentrando entre el 40 y 45% de la matrícula total de los estudiantes de tercero y cuarto medio. Por otra parte, la oferta de la educación superior técnica profesional concentra la mayor parte de estudiantes en los centros de formación técnica CFT, que son centros de enseñanza parecidos a los community college americanos. La oferta es heterogénea en número y calidad, y también en las titulaciones, y no está distribuida uniformemente en las regiones, lo que llama a que la política pública tenga en cuenta la calidad y la equidad con que se proveen estos programas. En Chile la educación media técnica se cursa en 2 años después de haber terminado enseñanza general básica y la enseñanza media, que puede ser científico humanista o técnico profesional. La formación técnica se aborda desde la perspectiva modular basada en el enfoque de competencias, o sea, formación teórica y práctica. La educación media técnico-profesional contempla 44 horas semanales de clase, 24 o 30 horas de plan diferenciado y el resto del plan general compartido con la científico humanista. Ofrece al final la licencia de enseñanza media y entrega una certificación de técnico de nivel medio si se cumple con la práctica en algunas de las 35 especialidades. Las ramas que tienen mayor demanda entre los estudiantes de media son la comercial e industrial y las de menor demanda son agrícola y marítima, según Mineduc 2010. Esto indica que los estudiantes concentrados en la educación media técnico-profesional están aprovechando solo parte de la oferta disponible o que esta oferta no llena sus expectativas educativas y de futuro laboral. El Ministerio de Educación ha definido el currículo de la educación media técnico-profesional por objetivos terminales asociados con el perfil de egreso para cada especialidad. Este currículo fue formulado para lograr concordancia con las necesidades del mercado laboral y las competencias que reclama, según Carrillo Jurado 2017. Sin embargo, persiste el debate sobre la relación entre la formación para el trabajo y la formación general, es decir, si se debiera mantener la separación entre la formación técnico-profesional y la formación académica, según Sepúlveda 2013 y Sevilla 2014. Dicho debate se relaciona con las diferencias entre concepciones de la educación media técnico-profesional como un estadio final orientado hacia la habilitación para el trabajo o la media técnico-profesional como una formación articulada que habilita competencias generales para los aprendizajes en la universidad. Si se trata de equidad educativa, la media técnica profesional y la científica humanista, ambas deberían proveer la formación general adecuada en cantidad y calidad. En Chile hay 949 establecimientos que imparten media técnica profesional,
con un total de 296.596 estudiantes matriculados. En la educación superior técnica profesional hay una menor proporción de egresados de la media técnica, el 41%, y solo un 20% ingresa al año siguiente de haber egresado de la educación media, mientras que en el grupo de la media científica humanista esta cifra alcanza cerca de un 50%. De los egresados de la media técnica profesional en 2012, cerca del 80% continuaron en carreras de técnica superior profesional. De este total, 46% ingresó a aquellas carreras directamente relacionadas con sus estudios técnicos de media. La continuidad de los estudios técnicos es importante, ya que se ha demostrado que puede mejorar los resultados educativos de los estudiantes. El patrón de discontinuidad observado entre estos estudiantes se relaciona con la falta de apropiada orientación vocacional de los estudiantes de media y con la escasa oferta de formación técnica de la institución donde se culmina la formación de media, lo que conlleva a elecciones que no son acordes con las elecciones que el estudiante hace en la educación superior. En el nivel de séptimo de básica, cuando el estudiante elige modalidad técnica, así como en el cuarto de media, cuando deben decidir sobre estudios superiores, los estudiantes se enfrentan a decisiones vocacionales que son difíciles de tomar sin suficiente información y sin apoyos institucionales. En el caso de los estudiantes de escasos recursos, que en su mayoría son primera generación en ir a la universidad o a los estudios de educación superior, estas decisiones vocacionales deben ser apoyadas de mejor manera por los establecimientos escolares y por los organismos educativos para hablar de una justicia educacional en este nivel. Otro aspecto relevante de la justicia educacional dentro de la formación técnica se refiere a las diferencias socioeconómicas propias de la segmentación en el sistema escolar chileno, según Orellana 2011, y que se está reflejando en el sistema de educación superior, según Antivilo Bruna en el 2017. Por ejemplo, las diferencias en el rendimiento en la prueba de PSU de selección universitaria y la preparación académica previa a los aspirantes que vienen de los sectores de ingresos más bajos reflejan dicha segmentación, según Hernández y Paredes del 2017. Asimismo, los estudiantes de menores recursos son más proclives a matricularse en instituciones técnicas, según la OECD del 2009, y en su mayoría se matriculan en instituciones que no están acreditadas, lo dicen Catalán y Santelices en el 2014. Frente a la expansión de la cobertura, un tema emergente es el de la pertinencia de los programas de cara a las necesidades regionales, según Carrasco y Venables del 2010. En ese sentido, Donoso, Arias, Wilson y Freitz del 2012 señalan que aunque hay expansión, la oferta se reparte de manera desigual entre regiones, por lo que hay un problema no solo de justicia educativa, sino también de justicia distributiva. Como ejemplo, Santiago, Valparaíso, Viña y Concepción son ciudades donde hay gran mercado de educación superior por su oferta completa, que se debe a una importante demanda de la población que es más densa comparada con otros territorios chilenos. En cuanto a la política pública y la legislación educativa, Chile es un referente internacional importante para la justicia educativa en Latinoamérica. En el campo de la formación superior técnica profesional en particular, algunos ejemplos son la Ley 29.910 que crea 15 CFT estatales, el Decreto 238 que crea un Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, el Decreto Exento 848-2016 o Política Nacional de Formación Técnico Profesional, el Decreto Supremo de Educación número 452 de 2013 que corresponde a las bases curriculares de formación diferenciada técnico-profesional, y la Ley de Educación Superior o Ley 21.091 que consagra la gratuidad, crea la Superintendencia de Educación Superior y ordena a Mineduc que desarrolle la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional. Esta legislación se ha producido dentro de un programa de gobierno que le otorga un espacio central a la educación técnica profesional a fin de fortalecer el sistema y sus capacidades y de lograr que la educación sea un bien social. Ahora, en la literatura que encontramos sobre justicia educacional y educación técnico-profesional. Primero, factores sociodemográficos del estudiante de la media técnica profesional y de la superior técnica profesional. Los estudiantes de la media técnica provienen de establecimientos escolares
en los que alrededor de un 43% son particulares subvencionados, 45% son municipales y 12% corresponde a administración delegada. En el nivel superior, un 58% de los estudiantes de IP y CFT provienen de los tres primeros quintiles de ingreso, de los cuales más de un 40% trabajan y estudian. En el sector educativo privado está menos representada la educación media técnica profesional, solo un 1% del total de la matrícula de este nivel. Pero en el nivel terciario son la mayoría de la oferta disponible, según Orellana en el 2011. La relación entre pertenecer a cierto nivel socioeconómico y el desempeño de los estudiantes de la media técnica profesional puede darse por diferentes canales y no se relaciona necesariamente con las habilidades de los estudiantes. Catalán y Santelices indican que no hay una relación entre desempeño bajo y pertenecer a un quintil bajo de ingreso, ya que las diferencias entre estudiantes provenientes de diversos segmentos socioeconómicos en una universidad de admisión selectiva que ellas estudiaron no fueron significativas. Según Catalán, en el 2016, el contexto socioeconómico más bien puede operar por medio de afectar las decisiones educativas de los estudiantes en la educación superior. Esto a causa de factores como las expectativas educacionales de la familia y las funciones que atribuyen a la educación superior. La Ragaña, por ejemplo, en el 2013, comprueba en la medición CIMSE del 2013 de octavo básico que un 80% de los padres espera que sus hijos continúen estudios superiores, por lo que quienes desean que continúen estudios universitarios los matriculan en enseñanza científico-humanista, mientras que los padres que tienen expectativa de que los hijos continúen en educación superior técnico-profesional o que no continúen estudios, se inclinan por matricularlos en la media técnica profesional. Estas expectativas afectan la decisión vocacional, ya que los estudiantes parecen dar más importancia a esta que a su propio nivel de capacidad. Gerardo en el 2015, por ejemplo, observó que las expectativas de los estudiantes, a su vez, se ven afectadas por cursar estudios en establecimientos de media técnica, lo que se asocia con una disminución de la expectativa de los jóvenes ya desde segundo medio. Sin embargo, Sepúlveda y Valdenvito han reportado que los estudiantes también pueden ver la formación media técnica profesional como una opción para hacer posibles sus proyectos de continuidad de estudios en el futuro, y en particular para llegar hasta el nivel universitario. Cerca de la mitad de los jóvenes de hogares vulnerables que ingresan a educación superior provienen de enseñanza medio técnico profesional, por lo cual esta configura una oportunidad importante para los estudiantes. Asimismo, la modalidad media técnico profesional puede moderar las desigualdades en cierto grado, ya que los jóvenes de hogares más vulnerables que se educaron en esta obtienen en promedio mayores salarios que aquellos que siguieron la media científico-humanista. Los aspectos sociodemográficos no solo influyen en la decisión y el acceso de la educación técnica profesional, sino que también hay elementos sociales y culturales que median este tipo de decisiones, a veces sobrepasando estos factores en importancia a las habilidades reales de los estudiantes. Esto lo dice Farias en el 2013, Larragaña en el 2013 y Miranda en el 2003. Un aspecto encontrado en la literatura sobre técnica profesional es que la segmentación escolar se refleja en las selecciones de los estudiantes sobre educación superior y por tanto las desigualdades que se producen pueden operar en este nivel educativo también. En los niveles socioeconómicos más vulnerables se elige la modalidad escolar técnico-profesional en alrededor de un 60% de la población, mientras que en los quintiles más altos de ingreso la media técnica profesional solo la elige un 12%. Y entre los estudiantes vulnerables, un 43% continúa su formación en la educación superior técnica profesional. Entonces, además de la continuación de la segmentación socioeconómica entre niveles educativos, otras características también se continúan, de la media a la educación superior: la composición de género, el ingreso o la educación familiar, la proporción de la población rural de establecimientos escolares, etc. Por ejemplo, hay mayor proporción de mujeres en la modalidad media científico-humanista y es mayor la participación de las mujeres en algunas especialidades de la educación superior técnico-profesional. También en la educación superior técnico-profesional hay amplia representación de estudiantes rurales, como ocurre en el caso de la media técnico-profesional, y de familias con un nivel educativo inferior a la educación media completa, siendo por lo general el estudiante de la media técnica profesional la primera generación de su familia que accede a estudios superiores. Ahora, sobre el acceso a la educación superior técnico-profesional.
El número de estudiantes de educación superior matriculados en carreras técnicas creció alrededor de un 247% entre 2000 y 2011, hasta llegar hasta a los 280.000 estudiantes. En la actualidad, la matrícula total en educación superior es de 1.162.300 estudiantes, que se distribuye un 12% en CFTs, 31% en IPs y 57% en universidades. Entre quienes pasan de la educación media técnico-profesional al nivel superior, solo el 69% opta por ir a establecimientos educativos de educación superior técnica profesional y solo el 43% de los estudiantes de media técnica profesional eligen en el nivel superior carreras vinculadas a sus estudios previos en el nivel medio. Según Rusi y demás, en el 2015, la mayoría de egresados de la media técnico-profesional cambian su rama de especialidad en la superior técnico-profesional, en particular los de las áreas de administración y comercio. Los estudiantes que siguen carreras relacionadas con sus estudios previos son los de tecnología, lo cual mejora su desempeño y persistencia en este tipo de carreras. Por otra parte, solo el 8% de los alumnos de la media técnico-profesional asiste a universidades acreditadas por 6 o 7 años, en comparación con 22% de quienes provienen de la media científico-humanista. Esto por decisiones de carrera que no son informadas. Bien, ahora sobre la elección de modalidad de la formación técnico-profesional, varios estudios se han enfocado en establecer los determinantes por una opción educativa técnica profesional, pero la evidencia soporta pues la hipótesis de que la decisión depende de factores económicos y de habilidad, por lo cual se requieren medidas que soporten a los jóvenes vulnerables, no solo con apoyo financiero, sino con apoyo pedagógico que les permita inclusión en la educación superior. Por ejemplo, de Irurriazaga en el 2009 indica que aquellos estudiantes con menores ingresos y menor habilidad académica, medida con puntaje CIMSE, en mayor medida optan por la media técnico-profesional. Hernández y Paredes en el 2007 estudian la influencia de los ingresos esperados, las becas y créditos disponibles y las habilidades individuales. Encuentran que los ingresos esperados aumentan la probabilidad de seguir estudios terciarios en aproximadamente un 25%. Farias, del 2013, considera el rendimiento y el quintil socioeconómico y descubre que una persona que pertenece al primer quintil en relación con otra del quinto quintil tendrá más probabilidad, un 6.6%, tendrá menos probabilidad de ingresar a una carrera superior técnica. Por último, la Regañarol encuentran que en la elección de la modalidad técnico-profesional, la variable socioeconómica juega un rol mucho más importante que la prueba CIMSE de octavo básico. Entonces, un alumno pobre con un muy buen CIMSE tiene 2.75 veces más probabilidad de matricularse en la técnica profesional que un alumno rico con un bajo puntaje CIMSE. Bueno, en el caso de la articulación de la media técnica profesional y la superior técnico profesional, Sevilla, del 2014, indica que los avances en articulación son incipientes y están restringidos al ámbito curricular, ya sean equivalencias o convergencias curriculares, lo que en la práctica se traduce en acuerdos institucionales uno a uno sin procesos estandarizados para la articulación efectiva. Por otra parte, Sevilla y colaboradores indican que las dificultades para articular programas de media técnica profesional y superior técnica profesional se refieren a la ausencia de un marco nacional de cualificaciones en Chile que sirva de referencia a las instituciones dentro y entre niveles educativos. También a las restricciones de la Ley General de Educación para las convalidaciones, las restricciones de las becas y los créditos sobre una carga mínima horaria y los altos costos que implican los procesos de equivalencia. Ahora, la literatura sobre resultados académicos y otros indica que 7 de cada 10 estudiantes de segundo medio que están en algún liceo de media técnica profesional no alcanzan el nivel adecuado en lectura y matemáticas en la prueba CIMSE. Esto lo indica Educación 2020.
Es decir, ellos no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para continuar sus estudios. Estos hallazgos son congruentes con la evidencia de Farias y Carrasco del 2012, quienes hallaron que los estudiantes de la media técnico-profesional obtienen en promedio 0.28 desviaciones estándar por debajo de estudiantes similares en la educación media científico-humanista. Por otra parte, sobre las futuras líneas de investigación en justicia educacional y educación superior técnica profesional, entonces, para mejorar la calidad y condiciones de la educación como bien social y por tanto la justicia educacional, se requiere de colaboración entre programas de superior técnica profesional y de media técnica profesional, y cambien las metodologías pedagógicas que se ajusten a la población estudiantil. También se necesita continuidad en programas exitosos como el programa de acompañamiento al estudiante o PASE y los programas propedéuticos que apoyan el proceso de inserción en la educación superior a los estudiantes más vulnerables. Para el desarrollo de la educación técnica profesional es central el fomento de competencias de los estudiantes. Ellos necesitan adquirir y desarrollar tanto sus competencias generales como las que son propias de sus especialidades. En ese sentido, los objetivos de aprendizaje y los perfiles de egreso tienen que ser continuamente renovados y se debe verificar que en la práctica los CFTs y EIPs estén conduciendo a dichos objetivos. Una forma de hacer esto es por medio de instituir sistemas de evaluación, como el CIMSE o la PSU, pero que sean específicos a la educación técnica profesional, tanto para el acceso como para evaluar aprendizajes obtenidos durante la formación técnica. Frente al desarrollo de un marco nacional de cualificaciones, es necesario que se instituyan las leyes que garanticen su implementación y reconocimiento en el territorio chileno para que no se generen esfuerzos repetidos y simultaneidad de marcos y clasificaciones. A nivel de los insumos, se necesita incrementar la inversión pública, ya que solo un 25% se dedica a la educación técnico-profesional. También aumentar la cualificación de los docentes, ya que 5 de cada 10 docentes no tienen formación técnica y 48% del total no ha cursado estudios de pedagogía. Y también se requiere mejorar los equipamientos, espacios como talleres, maquinarias y nuevos dispositivos tecnológicos. Finalmente, es necesario reconocer la importancia de esfuerzos de múltiples actores, como la Fundación 2020, que formuló 15 propuestas de mejora a la técnica, y la organización Vertebral, que reúne a los IP y CFT acreditados, por medio de la implementación de sus propuestas que han aportado para la construcción de la educación técnico-profesional en Chile. Este es el final de la ponencia. Gracias.